Me llamo Hilario Montalvo, tengo 73 años, y durante 45 de ellos fabriqué sillas de montar en San Cristóbal de las Casas. Mis manos conocen el cuero mejor que cualquier libro, y mi taller fue visitado por vaqueiros, charros y coleccionistas de medio país. Creí que mi vida estaba resuelta, un oficio respetado, una mujer hermosa a mi lado, y la tranquilidad de quien trabajó duro toda su vida. Pero hubo un sobre que mi hijo me entregó en secreto, con una frase que todavía me quema por dentro, y que me salvó de morir envenenado por la persona que dormía junto a mí cada noche. Pero antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Todo empezó de forma tan simple que ni siquiera lo noté. Yo tenía 68 años cuando los eventos que voy a contar comenzaron a desarrollarse. Llevaba 12 años casado con Marisela Becerra, una mujer 15 años menor que yo, elegante, de risa fácil y conversación agradable. Nos conocimos en una feria artesanal en Tuxtla Gutiérrez, donde yo exponía mis trabajos y ella vendía rebozos de su familia. Me cautivó su forma de hablar, su seguridad, su manera de mirarme como si yo fuera alguien importante. Después de mi primer matrimonio, que terminó cuando mi esposa falleció de cáncer, pasé años solo. Marisela llegó como una segunda oportunidad, y yo me aferré a ella con la desesperación de un hombre que teme quedarse viejo sin compañía. El taller quedaba en la planta baja de nuestra casa, una construcción de 2 pisos con paredes gruesas y puertas de madera maciza. Yo pasaba mis días entre el olor a cuero curtido, tintes y cera de abeja. Cada silla que hacía llevaba mi firma grabada en la parte interna del fuste, y mis clientes sabían que un trabajo de Hilario Montalvo era para toda la vida. Tenía un aprendiz, Jorge Rentería, un muchacho callado de 32 años que llevaba 6 conmigo y aprendía rápido. Él llegaba temprano, preparaba las herramientas y no hacía preguntas innecesarias. Era el tipo de ayudante que cualquier artesano desearía. Esa mañana en particular, yo estaba terminando una montura para un cliente de Puebla, un ganadero que me pagaba bien y siempre volvía. Jorge lijaba una pieza en la mesa del fondo cuando escuché los tacones de Marisela bajando la escalera. Ella entró al taller con una carpeta en las manos y esa sonrisa que solía desarmarme. Hilario, tenemos que hablar de algo importante. Dejé la herramienta sobre la mesa y me limpié las manos en el delantal. ¿Qué pasó? Ella abrió la carpeta y sacó varios documentos impresos. Los extendió frente a mí con cuidado, como quien presenta algo valioso. Es un seguro de vida. Llevo semanas investigando y encontré uno perfecto para nosotros. Miré los papeles sin entender bien de qué se trataba. Nunca me había interesado ese tipo de cosas. Tenía un seguro básico del IMSS por mi tiempo trabajando en una fábrica textil antes de abrir el taller, pero nada más. ¿Para qué necesitamos eso? Marisela se sentó en el banco junto a mí y puso su mano sobre la mía. Para protegernos, amor. Tú ya tienes 68 años. Si algo te pasa, yo me quedaría sin nada. Esta casa está a tu nombre. El taller está a tu nombre. Yo no tengo cómo defenderme. Había lógica en lo que decía, o al menos así me pareció en ese momento. Jorge seguía trabajando en silencio, pero sentí su mirada de reojo. ¿Cuánto cuesta? Es una cantidad razonable. 2 millones de pesos de cobertura. Las mensualidades son de 3.800 pesos. Me quedé pensando. 3.800 no era poco, pero tampoco me dejaría en la ruina. Mis trabajos me daban para vivir bien, y tenía algunos ahorros guardados. Déjame revisarlo con calma. Ella apretó mi mano con más fuerza. No hay mucho tiempo, Hilario. La promoción termina esta semana. Si no lo firmamos ahora, perdemos el descuento. Algo en su tono me incomodó, pero no supe identificar qué. Asentí sin comprometerme y ella se fue con una sonrisa satisfecha. Jorge esperó hasta que sus pasos se perdieron escaleras arriba para hablar. Don Hilario, ¿no le parece raro que ella insista tanto? Es mi esposa, Jorge. Está pensando en el futuro. Él no dijo nada más, pero su expresión me quedó grabada. Firmé el seguro 3 días después. Marisela preparó una cena especial esa noche, con mole negro y mezcal de pechuga. Brindamos por nuestro futuro protegido, como ella dijo. Yo me sentí bien, responsable, como un hombre que cuida a los suyos. Qué idiota fui.
Las cosas cambiaron de forma tan gradual que no las vi venir. Marisela empezó a salir más seguido. Decía que tenía reuniones con sus amigas, compromisos familiares, cursos de repostería. Yo confiaba en ella y no hacía preguntas. Pero empezó a llegar tarde, a veces pasada la medianoche, con excusas cada vez más vagas. Una noche la confronté. Marisela, ¿dónde estuviste? Ella se quitó los zapatos con tranquilidad. Con mi prima Rocío. Ya te lo dije esta mañana. Son las 2 de la mañana. Nos fuimos a cenar y se alargó la plática. ¿Desde cuándo me interrogas? Su tono me descolocó. No era defensivo, sino molesto. Como si yo estuviera cometiendo una falta al preguntarle. Me disculpé y me fui a dormir sintiéndome culpable. También noté cambios en su forma de gastar. Marisela siempre fue cuidadosa con el dinero, pero de pronto empezó a llegar con bolsas de tiendas caras, ropa nueva, zapatos que costaban lo que yo ganaba en una semana. Cuando le pregunté, me dijo que estaba usando sus ahorros personales, dinero que había heredado de una tía. Yo no tenía forma de comprobarlo y no quise parecer controlador. Mi hijo Gael apareció un sábado por la mañana. Gael es producto de mi primer matrimonio. Tiene 42 años y trabaja como carpintero en su propio taller. Es un hombre reservado, de pocas palabras, pero observador. Desde que me casé con Marisela, nuestra relación se enfrió. Él nunca me dijo directamente que ella no le agradaba, pero lo sentía en la forma en que la miraba, en cómo evitaba las reuniones familiares donde ella estuviera presente. Ese día llegó sin avisar. Tocó la puerta del taller mientras yo estaba cosiendo las correas de una silla nueva. ¿Puedo pasar? Claro, hijo. ¿Qué te trae por acá? Gael cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie, con las manos en los bolsillos. Necesito hablar contigo. A solas. Algo en su voz me alertó. Le hice una seña a Jorge, que se disculpó y salió del taller. Cuando estuvimos solos, Gael se acercó a la mesa. ¿Sabes en qué anda Marisela? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres? A que la he visto en lugares donde no debería estar, con gente que no es de su familia. Sentí que algo se endurecía en mi pecho. Gael, si tienes algo que decir, dilo directo. Él respiró hondo. La vi la semana pasada en un café en el centro, sentada con un tipo joven. No parecían amigos. Parecían otra cosa. Me levanté del banco tan rápido que tiré una herramienta al suelo. ¿Estás acusando a mi esposa de engañarme? Estoy diciéndote lo que vi, papá. Puedes creerme o no. Sentí rabia, pero no hacia Marisela. Hacia él. Hacia Gael por venir a mi taller a plantar dudas, a romper la paz que tanto me había costado construir. No vuelvas a hablar así de ella. Es tu madrastra. Ella no es nada mío. Y si no quieres verlo, allá tú. Se fue sin despedirse. Yo me quedé temblando de coraje, pero también de algo más, algo que no quería nombrar. Esa noche, cuando Marisela llegó, la observé con más atención. Traía un perfume nuevo. Se había cambiado de ropa. Tenía el celular pegado a la mano, como si esperara un mensaje importante. Le pregunté cómo le fue en su día, y me respondió con monosílabos. Subió a la recámara y cerró la puerta. Yo me quedé abajo, en el taller, trabajando hasta la madrugada porque no podía dormir. Jorge notó mi estado al día siguiente. ¿Está bien, don Hilario? Sí, solo cansado. Si necesita hablar, aquí estoy. Asentí sin mirarlo. No podía hablar. No sabía ni qué decir. Gael volvió a aparecer 2 semanas más tarde. Esta vez no entró al taller. Me esperó afuera, en la calle, y cuando salí a comprar material me interceptó. Papá, necesitas escucharme. Gael, ya tuvimos esta conversación. No, no la tuvimos. Tú te enojaste y yo me fui. Pero esto es serio. Sacó su celular y me mostró una foto. Era Marisela, sentada en una terraza, riéndose con un hombre más joven que yo, musculoso, con playera ajustada y lentes oscuros. Estaban muy cerca, demasiado cerca. ¿Quién es ese? No lo sé, pero los he visto juntos 3 veces ya. Y no es lo único. Guardó el celular y sacó un papel doblado de su chamarra. Contraté a alguien para que revisara las redes sociales de Marisela. Tiene un perfil privado que tú no conoces. Publica fotos con ese tipo. Lo etiqueta como su entrenador personal. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Me estás espiando a mí o a ella? Te estoy cuidando, papá. Porque alguien tiene que hacerlo.
Le arrebaté el papel de las manos. Tenía capturas de pantalla impresas, fotos de Marisela en gimnasios que yo no conocía, con ropa deportiva que nunca le había visto, junto a ese hombre. En una de las imágenes, él tenía la mano en su cintura. Esto no demuestra nada. Demuestra que te miente. Y si te miente en esto, ¿en qué más te está mintiendo? No respondí. No podía. Gael me puso una mano en el hombro. Papá, solo te pido que abras los ojos. Fíjate en cómo gasta, en sus horarios, en cómo te trata. Algo no está bien. Se fue antes de que pudiera responder. Yo me quedé parado en medio de la calle, con esas fotos en la mano, sintiéndome más viejo y más tonto que nunca. Esa noche revisé los estados de cuenta de nuestra cuenta compartida. Había retiros que no reconocía, depósitos extraños, transferencias a nombres que no me sonaban. Marisela manejaba las finanzas de la casa porque yo siempre fui malo con los números, pero esto era diferente. Había movimientos grandes, cantidades que no correspondían con lo que ganábamos. Cuando ella llegó, fingí que todo estaba bien. Le pregunté por su día y ella me contó una historia sobre una amiga que estaba pasando por un divorcio. Yo asentía mientras la observaba. Sus gestos, su forma de evitar mi mirada, la manera en que revisaba el celular cada 5 minutos. Subió a darse un baño, y yo aproveché para revisar su bolsa. No sé qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. Dentro había recibos de restaurantes caros, de hoteles, de tiendas de ropa interior que ella nunca me había mostrado. Sentí una náusea profunda. Guardé todo de vuelta y me senté en la sala. Cuando Marisela bajó, ya cambiada y lista para dormir, se sentó junto a mí. ¿Estás bien? Sí, solo pensando en el trabajo. Ella me besó la mejilla. No te desveles mucho. Se fue a la cama, y yo me quedé ahí, en la oscuridad, tratando de entender en qué momento mi vida se había convertido en algo irreconocible. Gael tenía razón. Algo no estaba bien. Y lo peor era que yo ya lo sabía, pero no quería verlo. Porque verlo significaba aceptar que la mujer que amaba, la mujer por la que había firmado un seguro millonario, la mujer con la que compartía mi casa y mi vida, me estaba traicionando de la peor forma posible. Y apenas estaba empezando a descubrir hasta dónde llegaba esa traición. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Yo seguía trabajando en el taller, atendiendo clientes, puliendo cuero, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que Marisela salía de casa, yo me preguntaba a dónde iba realmente. Cada vez que la veía sonreír al celular, sentía un nudo en el estómago. No le dije nada. No podía. Porque una parte de mí todavía quería creer que Gael estaba equivocado, que todo tenía una explicación razonable. Pero entonces, él apareció. Era un martes por la tarde. Yo estaba en el taller verificando un pedido de hebillas que acababan de llegar cuando escuché voces arriba. Una era de Marisela, la otra no la reconocí. Era grave, masculina, con ese tono de confianza que tienen los hombres jóvenes que creen que el mundo les pertenece. Subí las escaleras despacio, tratando de escuchar. La puerta de la sala estaba entreabierta. Me asomé sin hacer ruido. Ahí estaba él, el tipo de las fotos que Gael me había mostrado. Alto, fornido, con una playera negra ajustada que marcaba cada músculo. Tenía el cabello engomado hacia atrás y una sonrisa que me dio ganas de partírsela de un puñetazo. Estaba sentado en mi sillón, en mi sala, bebiendo agua de mi refrigerador como si fuera su casa. Marisela estaba junto a él, de pie, riéndose de algo que acababa de decir. Cuando me vio, su expresión cambió. No fue culpa, fue molestia. Hilario, no sabía que habías subido. El tipo se levantó con una tranquilidad insultante y extendió la mano hacia mí. Don Hilario, ¿verdad? Soy Lázaro Medina. Mucho gusto. No le estreché la mano. Me quedé parado en el marco de la puerta, mirándolo fijamente. ¿Qué hace usted en mi casa? Lázaro bajó la mano sin perder la sonrisa. Marisela me contrató como entrenador personal. Veníamos de su sesión en el gimnasio y ella me invitó a pasar por un agua. Hace mucho calor allá afuera. Miré a Marisela. Ella sostuvo mi mirada sin pestañear. Te lo había comentado, amor. Contraté a Lázaro para ponerme en forma. Llevo 3 semanas entrenando con él. Nunca me lo había dicho. Y yo lo sabría. Pero no iba a discutir frente a ese tipo. Entiendo. Pues ya puede retirarse. La sonrisa de Lázaro se amplió, como si mi incomodidad le divirtiera. Por supuesto, don.
No quiero causar molestias. Marisela, nos vemos mañana para la rutina de piernas. Ella asintió y lo acompañó hasta la puerta. Yo me quedé en la sala, con las manos cerradas en puños, sintiendo cómo la sangre me palpitaba en las sienes. Cuando Marisela regresó, venía con esa expresión que ya empezaba a conocer, la de quien está a punto de hacerme sentir culpable. ¿Qué fue eso, Hilario? ¿Qué fue qué? Esa grosería. Lázaro es mi entrenador, un profesional. No me dijiste que lo traías a la casa, porque sabía que ibas a reaccionar así, como un celoso. Esa palabra me dolió más de lo que esperaba, porque tenía razón. Yo estaba celoso, pero no era solo celos, era intuición. No quiero que ese tipo vuelva a entrar aquí. Marisela se cruzó de brazos. Esta es mi casa también, y yo decido a quién invito. Se fue a la recámara y cerró de un portazo. Yo bajé al taller y me quedé ahí hasta la noche, trabajando en una pieza que no necesitaba trabajar, solo para no subir y enfrentarla. Jorge llegó temprano al día siguiente. Me encontró dormido sobre la mesa de trabajo, con la cabeza apoyada en un brazo y una herramienta todavía en la mano. Me despertó con suavidad. «Don Hilario, ¿se quedó aquí toda la noche?» Me incorporé con dificultad. Tenía el cuerpo adolorido y la boca seca. «Sí, me quedé dormido trabajando». Jorge no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Preparó café en la cafetera del taller y me pasó una taza. Bebí en silencio mientras él organizaba las herramientas. «Don, si necesita hablar de algo, sabe que puede confiar en mí». «Lo sé, Jorge, pero hay cosas que un hombre tiene que resolver solo». Él asintió y siguió trabajando. Yo subí a la casa a cambiarme de ropa. Marisela ya no estaba. Había dejado una nota sobre la mesa de la cocina. Salía a hacer unas compras. Regreso en la tarde. Ni siquiera se había despedido de mí. Revisé su closet. La ropa deportiva que supuestamente usaba para entrenar no estaba. Pero tampoco estaba la ropa elegante que solía ponerse para salir con sus amigas. Abrí el cajón de su buró y encontré algo que me heló la sangre. Un segundo celular. Pequeño, viejo, de esos que ya casi nadie usa. Lo encendí. Estaba protegido con contraseña. No soy bueno con la tecnología, pero probé lo obvio. Su fecha de nacimiento. No funcionó. Mi fecha de nacimiento. Tampoco. Probé la fecha de nuestra boda. El teléfono se desbloqueó. Lo que vi ahí dentro me quitó el aire. Mensajes. Cientos de mensajes entre Marisela y Lázaro. Fotos que ella nunca me había mostrado. Videos. Conversaciones donde hablaban de lugares donde habían estado juntos. Hoteles donde se habían hospedado. Planes futuros. Y entonces vi algo que me paralizó. Una conversación de hace 2 meses. Lázaro escribía: «¿Ya firmó el seguro?» Marisela respondía: «Sí, 2 millones. Solo hay que esperar el momento correcto». Seguí leyendo, con las manos temblando tanto que casi se me cae el teléfono. Había mensajes donde discutían cómo hacerlo parecer natural. Palabras como medicamentos, presión arterial, infarto. Mi nombre aparecía una y otra vez, pero nunca como Hilario. Siempre como el viejo o tu marido. Sentí náuseas. Me senté en la cama, que ya no sentía como mía, y leí cada mensaje. Cada palabra era una puñalada. Marisela no solo me estaba engañando, estaba planeando matarme. Apagué el teléfono y lo puse exactamente donde lo había encontrado. Bajé al taller como pude, con las piernas temblorosas. Jorge me vio entrar y dejó lo que estaba haciendo. «Don Hilario, está pálido. ¿Qué pasó? Necesito que hagas algo por mí, sin preguntas. Lo que sea. Llama a Gael. Dile que venga. Urgente». Jorge sacó su celular de inmediato. Yo me senté en el banco de trabajo y traté de respirar. No podía llorar. No podía gritar. No podía hacer nada más que esperar a que mi hijo llegara. Gael apareció media hora después. Entró al taller con el rostro tenso, como si ya supiera que algo grave había pasado. Jorge nos dejó solos sin que tuviera que pedírselo. «¿Qué pasó, papá?» Le conté todo. El celular, los mensajes, el plan. Las palabras se me atascaban en la garganta, pero logré decírselo todo. Gael escuchó en silencio, con la mandíbula apretada y los puños cerrados sobre las piernas. «Tenemos que ir a la policía». «¿Con qué pruebas? ¿Un celular que revisé sin permiso?» «Dirá que lo inventé. Que estoy celoso y paranoico». Gael se pasó las manos por la cara. «Entonces conseguimos pruebas.
Pero primero tienes que salir de esta casa. Esta es mi casa, Gael. La compré con mi trabajo. Y ella quiere que te mueras en ella. ¿Entiendes eso, papá? No es una infidelidad. Es un plan de asesinato. Esas palabras me golpearon como un martillo. Mi hijo tenía razón. Yo no estaba a salvo en mi propia casa. ¿Qué me sugieres? Dame unos días para investigar. Contrataré a alguien que sepa de esto. Alguien que pueda conseguir pruebas reales. Mientras tanto, finge que no sabes nada. Come solo lo que tú prepares. No tomes nada que ella te dé. Y por Dios, no te quedes solo con ella en la casa. Asentí, sintiéndome más viejo y más inútil que nunca. Mi hijo se había convertido en mi protector. El mundo se había volteado de cabeza. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal frente a Marisela, sonreírle, responderle, dormir junto a ella, sabiendo lo que sabía. Cada comida que preparaba era un interrogatorio mental. ¿Lo hizo ella? ¿Le puso algo? Empecé a cocinar mis propios alimentos en el taller, diciéndole que tenía mucho trabajo y no podía subir a comer. Ella parecía molesta, pero no insistía demasiado. Lázaro volvió a aparecer. Esta vez yo estaba arriba cuando llegó. Tocó la puerta con la confianza de quien ya conoce la casa. Marisela abrió y lo recibió con una sonrisa que nunca me dedicaba a mí. Lázaro, pasa, ya estoy lista. Él traía una maleta deportiva y una botella de agua con su logo personal impreso. Se veía más relajado que la primera vez, como si mi presencia ya no le importara. Me saludó con un movimiento de cabeza. Don Hilario, joven. Se fueron juntos, y yo los vi subir a un carro que no era de ella. Un sedán gris, reciente, con rines deportivos. Anoté las placas en un papel. Se lo pasaría a Gael. Esa noche, Marisela llegó más tarde que de costumbre. Entró a la casa con bolsas de una farmacia. Las dejó en la cocina y subió a bañarse. Yo esperé a que cerrara la puerta del baño y revisé las bolsas. Había medicamentos, muchos. Pastillas para la presión arterial, anticoagulantes, calmantes. Algunos a nombre de ella, otros sin receta. Fotografié todo con mi celular viejo, tratando de que las imágenes salieran claras. Luego guardé las bolsas exactamente como estaban. Subí a la recámara y fingí estar leyendo cuando ella salió del baño. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Cansado. El entrenamiento estuvo pesado. Se metió a la cama y me dio la espalda. Yo apagué la luz y me quedé mirando el techo, escuchando su respiración, preguntándome cuándo iba a intentarlo, cuándo iba a poner en marcha ese plan que había leído en los mensajes. Gael volvió al taller 3 días después. Traía a un hombre con él. 50 y tantos años, complexión fuerte, mirada seria. Se presentó como Esteban Durán, investigador privado con experiencia en casos de fraude y violencia intrafamiliar. Su hijo me puso al tanto de la situación. Necesito que me cuente todo desde el principio. Lo hice. Le conté del seguro, de Lázaro, del celular, de los medicamentos. Le mostré las fotos que había tomado. Esteban las revisó con atención. Esto es delicado. Si nos apresuramos, ellos pueden borrar evidencias o cambiar de plan. Necesitamos pruebas contundentes de intención criminal. ¿Cómo conseguimos eso? Dejando que intenten hacerlo, pero bajo vigilancia, con grabaciones. La idea me aterrorizó. ¿Quiere que me deje envenenar? Quiero que finjamos que sucede. Instalaremos cámaras y micrófonos en su casa sin que ella lo sepa. Usted simulará un viaje, pero volverá antes de lo planeado. Si ella intenta algo, lo grabaremos. Con eso, tendremos suficiente para un arresto. Miré a Gael. Él asintió. Es la única forma, papá. Tragué saliva. Mi vida se había convertido en una pesadilla, y la única salida era convertirla en una trampa. ¿Cuándo empezamos? Ahora. Pero necesito que actúe normal hasta que todo esté listo. Ni siquiera puede contarle a su aprendiz. Esa noche le dije a Marisela que tenía que viajar a Oaxaca para ver a un proveedor de cuero, que estaría fuera 3 días. Ella pareció sorprendida, pero luego sonrió. Está bien, te hace falta salir un poco. Has estado muy estresado últimamente. Su tono me puso la piel de gallina, pero sonreí de vuelta. Sí, creo que me hará bien. Empaqué una maleta pequeña mientras ella me observaba desde la puerta de la recámara. Metí ropa, artículos de aseo, mi cartera, todo normal. Cuando terminé, ella se acercó y me abrazó. Ten cuidado en el camino.
Olía a ese perfume nuevo que usaba, el que probablemente le había regalado Lázaro. Sentí asco, pero le devolví el abrazo. Gracias, amor. Me fui de la casa con la maleta en mano, subí al carro y arranqué. Manejé hasta la esquina, donde Gael me esperaba en su camioneta. Dejé mi carro ahí y me subí con él. ¿Estás listo? No, pero no tengo opción. Gael me llevó a un departamento pequeño que había rentado para mí. Esteban ya estaba ahí, junto con un técnico que traía maletines llenos de equipo. Pasamos toda la noche planeando. Al día siguiente, mientras Marisela estaba en el gimnasio con Lázaro, entramos a mi casa. El técnico instaló cámaras diminutas en la sala, la cocina y la recámara. Micrófonos en lugares estratégicos. Todo inalámbrico, todo invisible. Esto grabará todo. Audio y video. Se guarda automáticamente en la nube. ¿Y si los descubre? No lo hará. Son del tamaño de un botón. Terminamos en 2 horas. Salimos de la casa sin dejar rastro. Yo me quedé en el departamento de Gael, mirando la pantalla de una laptop donde podía ver mi propia casa en tiempo real. Era surreal. Ver mi sala vacía, mi cocina, mi cama. Y entonces en la pantalla vi cómo Marisela entraba con Lázaro. Lo besaba en mi sala. Se reían. Él la cargaba y la llevaba a mi recámara. Gael me quitó la laptop de las manos. No tienes que ver esto. Pero era demasiado tarde. Ya lo había visto. Y aunque ya lo sabía, verlo con mis propios ojos fue como morir un poco por dentro. Esa noche, en la pantalla, los vi hablando en la cocina. Lázaro sostenía una bolsa de la farmacia. Marisela sacaba las pastillas. Y entonces escuché sus voces a través del micrófono. ¿Cuándo vuelve? Pasado mañana. Perfecto. Le preparas el caldo que tanto le gusta. Le pones esto en el plato. Con la dosis que le hemos dado estos días, su presión ya debe estar inestable. Esto lo terminará. Marisela reía. Reía mientras planeaba matarme. Entre muertos no hay divorcio. Y yo no pienso perder ese seguro. Esteban, que estaba junto a nosotros, detuvo la grabación. Ya tenemos lo que necesitábamos. Gael me abrazó. Yo no pude llorar. No pude sentir nada. Solo un vacío enorme donde antes había estado mi corazón. Y ahí entendí que lo que vendría después no sería justicia. Sería supervivencia. Esteban explicó el plan con la frialdad de un cirujano. Yo volvería a casa al día siguiente, antes de lo previsto, como si el viaje se hubiera cancelado. Actuaría normal. Si Marisela me ofrecía comida o bebida, yo la tomaría pero no la consumiría realmente. Simularía mareos, debilidad, los síntomas que ellos esperaban ver. Todo estaría grabado. Y cuando tuviéramos suficiente evidencia de intento de asesinato, un equipo de policías judiciales que Esteban había contactado entraría a la casa. Tiene que ser convincente. Si ella sospecha algo, abortará el plan y nunca podremos probarle nada. ¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal. Yo estaré monitoreando todo desde afuera, en una camioneta. Gael estará conmigo. Al menor signo de peligro real, entramos. Gael puso su mano sobre mi hombro. No voy a dejar que te pase nada, papá. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá del departamento rentado, mirando el techo, pensando en cómo había llegado hasta ahí. 12 años de matrimonio. 12 años creyendo que había encontrado compañía, amor, una razón para seguir adelante después de perder a mi primera esposa. Y todo había sido mentira. Peor que mentira. Había sido una trampa mortal. Llegó la mañana. Me duché. Me vestí con ropa limpia. Tomé mi maleta. Gael me llevó de vuelta a mi casa. Eran las 10 de la mañana. Marisela no esperaba verme hasta la noche. Llámale antes de entrar. Que parezca natural. Saqué mi celular y marqué. Ella contestó al tercer tono. ¿Hilario? ¿Pasó algo? El proveedor canceló. No tenía caso quedarme. Ya voy llegando a la casa. Hubo un silencio breve. Luego su voz, controlada. Ah, qué pena. Bueno, aquí te espero. ¿Ya desayunaste? No. Vengo directo de la carretera. Te preparo algo rico entonces. Llegas con hambre, imagino. Sí. Gracias, amor. Colgué. Gael me miró. Esa es tu última oportunidad de echarte para atrás. No hay vuelta atrás. Esto termina hoy. Me bajé de la camioneta 2 cuadras antes de mi casa. Caminé despacio, arrastrando la maleta, como un hombre cansado de un viaje largo. Cuando llegué a la puerta, respiré hondo y toqué el timbre.
No usé mi llave. Quería que ella me abriera. Marisela apareció en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Traía puesto un vestido de casa y el cabello recogido. ¡Qué rápido llegaste! El camino estaba despejado. Me hizo pasar. La casa olía diferente. A limpiador, a algo floral. Como si hubiera estado borrando rastros. Déjame tu maleta. Ve a lavarte las manos. Te preparo un desayuno completo. Subí al baño. Me lavé las manos con agua fría, mirándome en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía más viejo de lo que recordaba. Con razón ella buscaba a alguien más joven. Con razón planeaba deshacerse de mí. Sequé mis manos y bajé a la cocina. Marisela estaba junto a la estufa. Había puesto a calentar algo en una olla. El olor era familiar. Caldo de pollo con verduras. Mi favorito. El que ella hacía cuando yo estaba enfermo o cansado. Sentí una tristeza profunda. No por lo que estaba a punto de pasar, sino porque incluso eso, ese gesto que yo había interpretado como amor durante años, había sido solo teatro. Siéntate. Ya casi está listo. Me senté en la mesa de la cocina. Desde ahí podía ver su espalda mientras revolvía el caldo. Vi cómo sacaba algo de su delantal, un pequeño frasco. Lo destapó con cuidado y vertió su contenido en el plato hondo que estaba junto a la estufa. Luego sirvió el caldo encima, revolvió con la cuchara y me lo trajo con una sonrisa. Con tortillas calientes, como te gusta. El plato humeaba frente a mí. Olía delicioso. Si no supiera lo que sabía, habría comido con gusto. Marisela se sentó frente a mí, con una taza de café en las manos, observándome. ¿No vas a comer tú? Ya desayuné temprano. Este es solo para ti. Por supuesto. Ella no iba a comer del mismo caldo. Tomé la cuchara. La metí en el plato. Llevé una cucharada a mi boca. Soplé como si estuviera muy caliente. Luego fingí que la tragaba, pero la devolví discretamente al plato mientras tomaba una tortilla y fingía masticar. Repetí el proceso varias veces, haciendo ruidos de satisfacción. Está muy bueno. Te quedó perfecto. Me alegra que te guste. Seguí fingiendo durante 10 minutos. Comí tortilla, pero ninguna cucharada real del caldo. Cuando el plato estaba a la mitad, dejé la cuchara y me froté el estómago. Uf, quedé muy lleno, pero apenas comiste la mitad. Es que traigo el estómago revuelto del camino. Tantas curvas. Me levanté de la mesa y llevé el plato al fregadero. Lo vacié por el drenaje, asegurándome de que nada quedara como evidencia de que no lo había consumido realmente. Lavé el plato con cuidado mientras Marisela me observaba. ¿Te sientes bien? Sí, solo cansado. Creo que voy a acostarme un rato. Buena idea. Descansa. Subí a la recámara. Me recosté en la cama, todavía vestido. Cerré los ojos. Escuché los pasos de Marisela subiendo la escalera. Sentí cómo se acercaba a la puerta de la recámara. Se quedó ahí parada un momento, solo observando. Luego escuché sus pasos alejándose. Bajó las escaleras. Escuché el sonido de su celular marcando. Me levanté despacio y me asomé apenas por la puerta. Desde ahí podía oírla hablar. Ya lo hizo. Se comió todo el plato. Ahora está arriba, acostado. Dice que se siente cansado. Hubo una pausa. Ella escuchaba a quien estuviera del otro lado. Lázaro, seguramente. No creo que tarde mucho. Con lo que le he dado estos días más lo de hoy, debería empezar en 1 o 2 horas máximo. Tú estate listo para venir cuando te llame. Otra pausa. Sí, amor. Ya casi somos libres. Colgó. Yo volví a la cama y me recosté. Ahora venía la parte más difícil. Tenía que simular los síntomas. Esteban me había explicado cómo se vería un envenenamiento de ese tipo. Presión arterial errática, mareos, sudoración, dolor de pecho, dificultad para respirar. Esperé 20 minutos. Luego empecé. Me llevé la mano al pecho y gemí bajito. Luego más fuerte. Escuché los pasos de Marisela subiendo corriendo las escaleras. Entró a la recámara con expresión de preocupación que habría ganado un premio de actuación. «¿Hilario? ¿Qué te pasa?» «No sé. Me duele el pecho. No puedo respirar bien». Me senté en la cama, respirando agitadamente. Ella se acercó, pero no demasiado. «¿Quieres que llame a una ambulancia?» «No. Solo dame un momento. Debe ser el cansancio». «¿Seguro? Te ves muy pálido». Me dejé caer de nuevo en la cama,
cerrando los ojos. Mi corazón latía rápido, pero no por el veneno que no había tomado, sino por el miedo de que ella notara que estaba actuando. Gemí de nuevo. Llevé la mano a mi garganta. «Agua. Dame agua». Ella salió corriendo. Escuché sus pasos bajando la escalera, luego el sonido del grifo. Regresó con un vaso de agua. Me lo acercó a los labios. Lo rechacé. «No, me da más náuseas. Hilario, estás muy mal. Voy a llamar a emergencias. Espera, déjame descansar un poco». Ella me observó un momento más. Luego salió de la recámara. La escuché hablando por teléfono de nuevo, pero esta vez en voz baja, desde la sala. Yo aproveché para enviarle un mensaje rápido a Gael desde mi celular que tenía escondido debajo de la almohada. Un solo emoji, el pulgar hacia arriba, señal de que todo iba según el plan. Pasó una hora. Yo seguía en la cama, gimiendo ocasionalmente. Marisela subía cada 10 minutos a verme. En uno de esos momentos fingí convulsiones. Me sacudí en la cama, con los ojos en blanco, haciendo ruidos guturales. Ella gritó, pero no de horror. Fue un grito controlado, teatral. El grito de alguien que necesita tener testigos de su reacción. «¡Hilario! ¡Dios mío!». Se acercó, pero no me tocó. Solo me observó convulsionar. Cuando me detuve y quedé quieto, con los ojos cerrados y la respiración superficial, ella sacó su celular. «Lázaro. Ya. Ven ahora». Salió de la recámara. Bajó las escaleras. Yo me quedé quieto, escuchando. 15 minutos después, escuché el timbre. Marisela abrió. Escuché la voz de Lázaro. ¿Ya? Creo que sí. Está arriba. No se mueve. ¿Revisaste? No me atrevo a tocarlo. Ve tú. Escuché los pasos de Lázaro subiendo las escaleras. Se acercó a la recámara. Se quedó parado en la puerta, observándome. Yo mantuve los ojos cerrados, la respiración casi imperceptible. Él se acercó más. Sentí su presencia junto a la cama. Puso 2 dedos en mi cuello, buscando pulso. Yo había practicado esto con Esteban. Respiré tan despacio que mi pulso era casi indetectable. Creo que ya se fue. Escuché a Marisela subir corriendo. Entró a la recámara. Y entonces lo escuché. Lo escuché con mis propios oídos, no a través de una grabación. Su voz, llena de alivio y emoción. ¿En serio? ¿Ya está muerto? Eso parece. Deberíamos esperar un poco más para estar seguros. No lo puedo creer. Funcionó. Realmente funcionó. Ella se rió. Una risa nerviosa pero genuina. Lázaro la abrazó. Yo seguía ahí, inmóvil, escuchándolos celebrar mi supuesta muerte. Ahora tenemos que llamar a emergencias. Que parezca que lo encontraste así y entraste en pánico. Sí. Espera, déjame arreglarme. Tengo que verme destrozada. Salieron de la recámara. Los escuché bajar. Y entonces escuché algo más. Voces. Muchas voces. La puerta principal abriéndose con fuerza. Pasos corriendo. «Policía judicial. Manos arriba». Marisela gritó. Lázaro maldijo. Hubo forcejeo. Ruido de muebles moviéndose. Órdenes gritadas. Yo abrí los ojos. Me incorporé despacio. Me levanté de la cama y salí de la recámara. Desde el barandal de la escalera pude ver la escena completa. Marisela estaba esposada, de rodillas en la sala. Lázaro también, con 2 agentes sujetándolo. Gael estaba ahí, junto a Esteban, que sostenía una tablet donde se veían las grabaciones. Había 4 agentes más, todos con chalecos que decían «Policía Judicial». Bajé las escaleras despacio. Cuando Marisela me vio, su rostro pasó del terror a la confusión total. «Hilario, ¿estás vivo?» «Sí, estoy vivo, a pesar de tus esfuerzos». Ella negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé de qué hablas. Te encontramos mal. Íbamos a llamar a la ambulancia». Esteban se acercó con la tablet. Le mostró las grabaciones. Ella y Lázaro en mi casa, besándose. Ella preparando el caldo, vertiendo el frasco en mi plato. La llamada telefónica donde confirmaba el plan. Y finalmente, la celebración de hace 5 minutos. «Entre muertos no hay divorcio». Esas fueron tus palabras, ¿verdad? Marisela se desmoronó. Lloró, pero ya no eran lágrimas de actuación. Eran lágrimas de alguien que acaba de darse cuenta de que todo se acabó. «Hilario, por favor, podemos arreglar esto». Fue su idea, no mía. Él me manipuló. Lázaro escupió hacia ella. «¡Mentirosa!
Todo fue tu plan. Yo solo seguía lo que tú decías. ¡Cállate! Tú me dijiste que sería fácil, que nadie lo notaría. Uno de los agentes, un hombre de unos 50 años con expresión dura, se acercó a mí. ¿Es usted Hilario Montalvo? Sí, soy el comandante Ruiz. Tenemos suficiente evidencia para arrestar a estas dos personas por intento de homicidio calificado. Necesito que venga con nosotros a rendir su declaración. Lo que necesiten. Marisela gritó mi nombre mientras la levantaban del suelo. Forcejeó. Intentó acercarse a mí. Hilario, por favor, perdóname. Fue un error. Yo te quiero. La sacaron de la casa a la fuerza. Lázaro iba más callado, con la cabeza baja, derrotado. Gael se acercó a mí y me abrazó fuerte. Ya pasó, papá. Ya pasó. Pero yo no sentía alivio. No sentía victoria. Solo sentía un vacío enorme donde antes había estado mi vida. Esteban recogió su equipo, las cámaras, los micrófonos, la laptop. Vamos a la agencia del Ministerio Público. Hay que formalizar todo esto. Salí de mi casa por última vez como el hombre que había sido. Cuando volví, horas después de declarar, de firmar papeles, de ver cómo encerraban a Marisela y Lázaro en celdas separadas, la casa estaba vacía. Los muebles seguían ahí, pero ya no era un hogar. Era solo un edificio con paredes. Jorge llegó esa noche. Gael lo había llamado para explicarle todo. Me encontró sentado en el taller, en la oscuridad, sin hacer nada. Don Hilario, no sé qué decir. No hay nada que decir, Jorge. ¿Qué va a hacer ahora? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace un hombre de 68 años cuando descubre que su esposa intentó matarlo? ¿Qué hace cuando su casa se convierte en la escena de un crimen? ¿Qué hace cuando ya no puede confiar en nadie? No lo sé todavía, pero sabía una cosa. No podía quedarme ahí. No en esa casa. No en esa ciudad. No con esos recuerdos. Gael se quedó conmigo esa noche. Durmió en el sofá del taller mientras yo me quedaba despierto, mirando las herramientas que había usado durante décadas, preguntándome si alguna vez volvería a tener ganas de trabajar el cuero. Al día siguiente, el comandante Ruiz me llamó. Señor Montalvo, necesito informarle que tanto Marisela Becerra como Lázaro Medina han sido formalmente acusados. El Ministerio Público presentará cargos por intento de homicidio calificado con alevosía y ventaja. Están detenidos sin derecho a fianza. El proceso puede tardar, pero con la evidencia que tenemos, es muy probable que reciban sentencias largas. ¿Cuánto tiempo? Entre 15 y 30 años cada uno, dependiendo de cómo se desarrolle el juicio. 30 años. Marisela tendría más de 80 cuando saliera, si es que vivía tanto. Lázaro tendría más de 50. Sus vidas, destruidas. Igual que ellos habían intentado destruir la mía. Pero yo no sentí satisfacción, solo cansancio. Un cansancio profundo que iba más allá del cuerpo. Gael me ayudó a empacar. Metimos mi ropa en maletas, algunos objetos personales, las herramientas más importantes. El resto lo dejaríamos ahí. ¿A dónde vas a ir, papá? A la Ciudad de México. Contigo, si me dejas quedarme un tiempo. El tiempo que necesites. Cerré el taller. Puse un letrero en la puerta. Cerrado temporalmente. Jorge se quedaría cuidando el lugar, vendiendo el inventario restante. Le di las llaves y un abrazo. Gracias por todo, muchacho. Gracias a usted, don Hilario, por enseñarme tanto. Subí a la camioneta de Gael con mis maletas. Antes de arrancar, miré mi casa una última vez. Las ventanas donde había visto crecer mi negocio. La puerta por donde Marisela entraba y salía con sus mentiras. El taller donde casi muero sin saberlo. Y entonces, arrancamos. Y San Cristóbal de las Casas se fue quedando atrás. No sabía qué me esperaba adelante, pero al menos estaría vivo para descubrirlo. Los primeros meses en la Ciudad de México fueron los más oscuros de mi vida. Gael me instaló en el cuarto de visitas de su departamento en la colonia Álamos. Era un espacio pequeño pero limpio, con una ventana que daba a un patio interior. Yo pasaba los días ahí, sentado en la cama, mirando la pared, sin ganas de comer, sin ganas de hablar, sin ganas de vivir. Gael intentaba sacarme de ese estado. Me invitaba a desayunar con él antes de irse a su taller de carpintería. Me dejaba comida preparada. Me hablaba de proyectos que tenía, de muebles que estaba construyendo, tratando de despertar mi interés. Pero yo apenas respondía. Mi mente seguía atrapada en esa casa de San Cristóbal, repasando cada momento,
cada señal que no vi, cada vez que confié cuando debí haber dudado. El proceso legal avanzaba lento. Cada 15 días, el comandante Ruiz me llamaba con actualizaciones. Marisela y Lázaro seguían detenidos. Sus abogados intentaban negociar, pero las pruebas eran contundentes. Los audios, los videos, los mensajes del celular secreto, el testimonio de la farmacia donde compraron los medicamentos sin receta, todo apuntaba a una condena severa. Pero eso no me daba paz. Yo había sobrevivido, sí, pero había perdido algo más que una esposa traidora. Había perdido la capacidad de confiar, de creer en las personas, de ver el futuro como algo más que una amenaza. Una tarde, Gael llegó más temprano que de costumbre. Entró al cuarto sin tocar, algo que nunca hacía. «Papá, levántate. Vamos a salir. No tengo ganas. No te estoy preguntando. Vístete. Te espero en la sala». Su tono no admitía discusión. Me levanté con dificultad, me puse ropa limpia y salí. Gael ya estaba junto a la puerta, con las llaves en la mano. Subimos a su camioneta y manejó sin decirme a dónde íbamos. Cruzamos varios barrios hasta llegar a una zona de la periferia, cerca de Iztapalapa. Se detuvo frente a un edificio de 2 pisos, con un letrero que decía «Cooperativa Manos Artesanas». ¿Qué es esto? Es un lugar donde enseñan oficios a jóvenes de escasos recursos. Carpintería, herrería, textiles. Y hace un mes abrieron un taller de trabajo en cuero, pero el maestro que contrataron no funcionó. Lo corrieron la semana pasada. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que te están buscando un reemplazo. Y yo te propuse. Me quedé mirándolo sin entender. Gael, yo no estoy en condiciones de enseñar nada a nadie. Estás en condiciones de pudrirte en mi departamento sintiendo lástima por ti mismo. O puedes hacer algo útil con lo que sabes. Tú decides. Bajó de la camioneta y entró al edificio. Yo me quedé sentado, con ganas de decirle que me llevara de vuelta. Pero algo en sus palabras me dolió, porque tenía razón. Estaba desperdiciando lo único que me quedaba. Mi conocimiento, mis manos, mi oficio. Bajé de la camioneta y entré detrás de él. Adentro había un patio central rodeado de talleres. Escuché ruido de sierras, martillos, máquinas de coser. Olía a madera, metal, esfuerzo. Gael me llevó hasta una oficina donde una mujer de unos 40 años revisaba papeles. «Lupita, te presento a mi papá, Hilario Montalvo». Ella levantó la vista y me extendió la mano con una sonrisa cálida. «Don Hilario, Gael me ha contado maravillas de su trabajo. Necesitamos urgentemente a alguien que pueda enseñar talabartería básica. ¿Le interesaría? No sé si sea la persona indicada. Tiene 45 años de experiencia. Es exactamente la persona indicada». Me mostró el taller. Era pequeño, con herramientas básicas, algunas en mal estado. Había 5 mesas de trabajo y luz natural que entraba por ventanas altas. No era nada comparado con mi taller en San Cristóbal, pero había algo ahí que no esperaba sentir. Posibilidad. Tendría un grupo de 12 jóvenes, entre 16 y 23 años. Casi todos dejaron la escuela. Algunos tienen antecedentes. Pero todos quieren aprender. Lo que les enseñe puede cambiar sus vidas. Miré las mesas vacías, las herramientas esperando, y por primera vez en meses sentí algo más que dolor. Sentí propósito. ¿Cuándo empiezo? Lupita sonrió. El lunes, si le parece bien. Ese fin de semana, Gael me ayudó a comprar herramientas nuevas. Punzones, agujas curvas, tijeras especiales, martillos de talabartero. También compramos cuero de diferentes tipos y grosores. Invertí parte de los ahorros que había sacado de San Cristóbal, dinero que había escondido de Marisela durante años, sin darme cuenta de por qué lo hacía. Tal vez, en el fondo, siempre supe que algo no estaba bien. El lunes llegué a la cooperativa a las 8 de la mañana. Los 12 jóvenes ya estaban esperando. Había de todo. Muchachos con tatuajes, chicas con perforaciones, algunos con miradas desconfiantes, otros con curiosidad genuina. Me paré frente a ellos y no supe qué decir. No había preparado un discurso. Me llamo Hilario Montalvo. Llevo más de 40 años trabajando el cuero. Voy a enseñarles lo que sé. Pero solo si ustedes realmente quieren aprender. Un muchacho al fondo levantó la mano. Es cierto que hizo sillas para charros famosos. Es cierto. ¿Nos va a enseñar a hacer eso? Eventualmente.
Primero tienen que aprender lo básico: a cortar sin desperdiciar material, a coser sin que se note la costura, a entender el cuero como si fuera piel viva. Empezamos ese mismo día. Les enseñé a distinguir tipos de cuero, a preparar las herramientas, a hacer los primeros cortes. Algunos se frustraban rápido. Otros tenían una paciencia natural que me sorprendió. Una muchacha llamada Fernanda destacaba por su precisión. Un chico, Roberto, tenía manos fuertes perfectas para trabajar cuero grueso. Pasaron las semanas. Yo llegaba temprano y me iba tarde. Los jóvenes empezaron a llamarme Don Hilario. Luego, cuando vieron la calidad de mi trabajo en las piezas de demostración que hacía, empezaron a decirme Don Hilario del Cuero. El apodo se quedó. Incluso Lupita empezó a usarlo. El trabajo me salvó. Me obligaba a levantarme cada mañana. Me daba una razón para pensar en algo más que en Marisela y su traición. Y algo inesperado pasó. Empecé a recuperar la alegría de enseñar. Algo que había perdido con los años cuando mi taller se volvió solo un negocio. Gael notó el cambio. Una noche, mientras cenábamos en su departamento, me lo dijo. «Te ves mejor, papá». «Me siento mejor. Todavía duele, pero ya no todo el tiempo. Me alegra. Y tengo algo que decirte». Dejó los cubiertos y me miró con una expresión que no supe interpretar. «Voy a ser papá». Sentí como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto oscuro. Luz, aire fresco, esperanza. ¿En serio? Sí. Daniela está embarazada. 4 meses. Es una niña. Me levanté de la mesa y lo abracé. Lloré. No de tristeza, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Alegría pura. «Vas a ser abuelo otra vez, papá». Yo ya tenía nietos del primer matrimonio de mi hijo, pero esta vez era diferente. Esta vez yo estaría presente. Esta vez vería crecer a esa niña desde el principio. ¿Ya tienen nombre? Aitana. Se va a llamar Aitana. Aitana nació en febrero. Yo estaba en la sala de espera del hospital cuando Gael salió con ella en brazos, envuelta en una manta rosa. Me la pasó con cuidado. «Aitana, te presento a tu abuelo Hilario». La bebé abrió los ojos y me miró. Y yo sentí algo rompiéndose dentro de mí. Todas las corazas que había construido, todos los muros para protegerme del dolor, se derrumbaron. Lloré otra vez, sosteniendo a esa criatura pequeña que no sabía nada del mundo cruel donde acababa de nacer, pero que me hacía creer que todavía había bondad en él. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Visitaba a Aitana 3 veces por semana. La cargaba. Le cantaba canciones viejas que mi mamá me había cantado a mí. Le contaba historias. Gael y Daniela me integraron a su vida familiar de una forma que nunca habíamos tenido. Las heridas entre nosotros, causadas por años de distancia y desconfianza hacia Marisela, empezaron a sanar. En la cooperativa, mi grupo de estudiantes avanzaba. Ya hacían carteras, cinturones, pequeñas bolsas. Fernanda resultó tener un talento especial para el trabajo decorativo. Roberto aprendió a hacer fundas para cuchillos que vendía en un tianguis los fines de semana. Verlos progresar me llenaba de un orgullo que no había sentido en años. Un sábado, mientras esperaba a Gael afuera de su departamento para ir juntos a comer, una mujer se acercó. Tendría unos 60 años, cabello corto con canas, expresión amable. «¿Usted es don Hilario del Cuero?» «Sí». «¿Nos conocemos?» «No, personalmente. Soy Elena Robredo. Mi sobrino Roberto estudia con usted en la cooperativa. Habla maravillas de sus clases. Roberto es un buen muchacho. Tiene manos fuertes y voluntad. Él dice lo mismo de usted, que es un maestro de verdad, no como los otros que ha tenido». Conversamos unos minutos. Elena era maestra jubilada, viuda desde hacía 5 años, voluntaria en la cooperativa donde daba clases de alfabetización. Tenía una forma de hablar directa pero cálida. Cuando Gael llegó, se despidió con una sonrisa. «Fue un gusto conocerlo, don Hilario. Espero que volvamos a platicar». Gael me miró con una expresión divertida. «¿Quién era esa señora?» «La tía de Roberto. Te estaba coqueteando, papá. No digas tonterías». Pero él tenía razón. Y yo lo sabía. Y también sabía que la idea me había asustado. Elena empezó a aparecer más seguido en la cooperativa. Siempre con alguna excusa. Traerle comida a Roberto, entregar papeles a Lupita, recoger material para sus clases. Y siempre se detenía en mi taller a saludar. Conversábamos de cosas simples. El trabajo, los estudiantes, la ciudad.
Nada profundo, nada comprometedor, pero había una calidez en su presencia que no podía negar. Un día me invitó a tomar un café. Yo acepté sin pensarlo demasiado. Fuimos a una cafetería cerca de la cooperativa. Hablamos durante 2 horas. Me contó de su esposo, muerto de un infarto 5 años atrás, de sus hijos, ya grandes y con sus propias familias, de su soledad, pero también de su paz. ¿Y usted, don Hilario? ¿Tiene familia aquí? Le conté de Gael, de Aitana. Pero cuando llegó el momento de hablar de mi matrimonio, me trabé. Elena esperó con paciencia. Mi esposa intentó matarme. Lo dije así, sin preámbulo. Ella no se inmutó. Lo sé. Roberto me contó. Bueno, la versión que él escuchó de otros estudiantes. No sé qué tanto sea cierto. Todo es cierto. Por eso estoy aquí. Porque no pude quedarme en mi ciudad después de eso. Elena puso su mano sobre la mía. Fue un gesto simple, pero significó todo. A veces las personas más cercanas son las que más daño nos hacen. Pero eso no significa que todos sean así. Esa conversación fue el inicio de algo que no esperaba. Amistad, primero. Luego, poco a poco, algo más. Elena no tenía prisa. Yo tampoco. Nos veíamos para café, para caminar en el parque, para ir al cine. Gael los conoció y le cayó bien. Aitana, que ya caminaba y balbuceaba palabras, la llamaba tía L. Pasó 1 año. Luego 2. Marisela y Lázaro fueron sentenciados finalmente. Ella recibió 25 años. Él, 22. El comandante Ruiz me llamó para darme la noticia. Ya se acabó, don Hilario. Puede cerrar ese capítulo. Pero yo ya lo había cerrado. No el día de la sentencia, sino meses atrás, cuando entendí que seguir odiando a Marisela solo me hacía daño a mí mismo. Decidí no volver a pensar en ella, no visitar su juicio, no buscar venganza, solo dejarla ir. Vendí la casa de San Cristóbal. Jorge compró el taller y el equipo que quedaba. Me mandó el dinero por transferencia. Con eso compré un departamento pequeño en la Ciudad de México, cerca de la cooperativa. Ya no vivía con Gael, pero nos veíamos casi todos los días. Elena se mudó conmigo 1 año después. No nos casamos. Ninguno de los dos quería papeles. Solo queríamos compañía. Desayunar juntos. Platicar antes de dormir. Ver películas viejas los domingos. Cosas simples que resultaron ser las más importantes. En la cooperativa, empecé a entrenar a Fernanda para que fuera mi asistente. Ella tenía el talento y la paciencia. Cuando yo ya no pudiera enseñar, ella seguiría. El ciclo continuaría. Hoy tengo 73 años. Sigo enseñando 3 veces por semana. Aitana tiene 4 años y me visita cada fin de semana. Me llama abuelo Hilario y le encanta ver cómo trabajo el cuero. Elena está aquí, leyendo en el sofá mientras yo termino de contar esta historia. A veces pienso en aquel sobre. El sobre que Gael me dio en secreto. El sobre que contenía la verdad más dolorosa que un hombre puede conocer. Que la persona que amas está planeando tu muerte. Ese sobre destruyó mi vida en San Cristóbal. Destruyó mi matrimonio. Destruyó mi confianza. Pero también me salvó. Me dio tiempo. Me dio una segunda oportunidad. Me permitió llegar hasta aquí, a esta vida que nunca imaginé pero que resulta ser más auténtica que cualquier cosa que tuve antes. Marisela está en una cárcel en Chiapas. Lázaro, en otra en Puebla. Sus vidas terminaron el día que los arrestaron. Pero la mía apenas estaba comenzando de nuevo. Aprendí algo en estos años. El dolor puede destruir una fase de tu vida. Eso es cierto. Puede llevarse tu casa, tu matrimonio, tu ciudad, tu confianza. Puede dejarte en ruinas, pero no tiene que destruir al hombre completo. Porque dentro de esas ruinas, si buscas con cuidado, siempre hay algo que sobrevive. Una habilidad, un hijo, una nieta. Una oportunidad de empezar de nuevo. Yo sobreviví. Y más que eso, aprendí a vivir otra vez. Cuando los jóvenes de la cooperativa me preguntan por qué dejé San Cristóbal, les digo la verdad. No con todos los detalles, pero sí con la lección. Que a veces las personas más peligrosas son las que duermen junto a ti. Que confiar es necesario, pero verificar también. Que el amor real no te pide que firmes seguros millonarios. Que si algo se siente mal, probablemente lo sea. Y les digo que si algún día alguien les da un sobre con información que cambiará sus vidas, que lo abran, que lean, que no ignoren las señales, porque ese sobre, por más doloroso que sea su contenido, puede ser la diferencia entre seguir vivo o terminar en una tumba.
Gael salvó mi vida. Y yo, con los años que me quedan, trato de salvar a estos muchachos de las calles, de la violencia, del futuro sin esperanza. Les doy herramientas, les doy oficio, les doy dignidad. Es mi forma de agradecer esa segunda oportunidad. Mañana volveré a la cooperativa. Fernanda presentará su primera silla de montar completa. Roberto comenzará un proyecto de fundas personalizadas para un cliente grande. Y yo estaré ahí, con mis manos de 73 años todavía firmes, enseñando lo único que nadie pudo quitarme, mi conocimiento. Elena dejó su libro y se acercó. Me besó la frente. ¿Ya terminaste de contar tu historia? Sí, ya terminé. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. Ella sonrió. Y yo también. Porque esta, aquí, ahora, es mi verdadera vida. La que empezó el día que abrí ese sobre y decidí luchar. La que continúa cada mañana cuando me levanto y elijo seguir adelante. Hilario Montalvo, 73 años, maestro talabartero, abuelo, sobreviviente, y al final, más vivo que nunca. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de confiar en tu intuición y valorar a quienes realmente te cuidan, déjame un like y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal para más historias reales que te harán pensar. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil que te salvó la vida?